Vamos a ver nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Si gusta ponerse de pie para estirarse un poquito más, vamos a dar lectura ahí en el verso 16, 17, 18 y 19. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. ¿Pueden sentarse? Para ganar a mayor número. Bueno, la semana pasada iniciamos un tema y vamos a, si quiere póngale ahí parte 2, siervos de justicia, parte 2. Semana pasada estudiábamos 3 puntos y nos quedamos a medias del último. El primer punto es que para poder ser siervo de justicia es necesario tener el carácter de Cristo, y dijimos que debemos de tener el mismo pensamiento, o sea, el pensamiento de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El pensamiento de Cristo. Nuestro pensamiento ya no tiene que ser el pensamiento del mundo, sino que nuestro pensamiento ahora tiene que ser el pensamiento de Cristo. ¿Entiende? Nosotros tenemos que pensar como Cristo, no como el mundo. Sí, no como el mundo. No, dice que no tenemos que ser moldeados como el mundo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, ¿no? Que no caigamos en el molde de este mundo. Que no caigamos en el molde de este mundo. Entonces, nosotros debemos de ser moldeados en la mente de Cristo. Nuestro pensamiento tiene que ser moldeado con la mente de Cristo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a reaccionar y vamos a hacer las cosas como Cristo las hacía, o en la voluntad del Padre, ¿verdad? La voluntad del Padre, agradando al Padre. Porque si nosotros no somos moldeados por la mente de este mundo, el pensamiento de este mundo, las filosofías de este mundo, entonces actuaremos conforme al mundo. Y entonces no agradaremos al Padre. ¿Entienden? Entonces, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros agradaremos al Padre. También vimos el siguiente punto, era que para ser siervos de justicia es necesario tener el mismo sentir como el sentir que tuvo Cristo. ¿Se acuerdan? Que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. También, hermanos, en el último punto que vimos para ser siervos de justicia, vimos que es necesario tener la misma voluntad de Cristo. Y pues, ¿quién más? ¿A quién más se asemeja al carácter de Cristo sino uno de los grandes hombres de la Escritura, que es Pablo, ¿no? Este hombre, hermanos, fíjense, este hombre renunció a todos sus derechos. Él estuvo dispuesto a renunciar a todos sus derechos para poder servir a Cristo, para poder ser siervo de Dios. ¿Sí? Dice: yo soy libre de ustedes, pero por amor a ustedes me he hecho siervo de ustedes. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque él tenía la misma voluntad de Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, no podremos ser siervos de justicia. No podremos, hermanos, servir al Señor de tal manera que seamos agradables delante de Dios.
Para nosotros, hermanos, tiene que ser esto, como dijo el salmista en el Salmo 40, verso 8, dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Mire, eso tiene que ser nuestro deseo, nuestra voluntad. Por eso dice el salmista: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. El siervo, hermanos, el siervo de justicia, hermanos, anhela y desea agradar a Dios. Anhela y desea agradar a Dios. Dice que cuando anhelamos y deseamos agradar a alguien, siempre tratamos de hacer cosas buenas. Siempre tratamos de tal vez portarnos bien. Si es un muchacho, agradarle a una muchacha, trata de darle regalos. Si es una muchacha, a un muchacho trata de arreglarse bien. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que nosotros hacemos y que tratamos de agradar a alguien. Entonces, en este caso, miren, cuando el siervo de justicia anhela agradar a Dios y desea vivir y caminar en su voluntad, y caminar en su voluntad es alegrarse en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: alegraos en el Señor, os digo, regocijaos, alegraos, alégrense en el Señor. ¿Pero por qué? Porque está caminando en su voluntad. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Señor, conoce la voluntad de Cristo. El salmista, eso es lo que está diciendo. Dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Dice, hermanos, dice: tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Esa es la versión lenguaje actual. Dice, está diciendo el salmista que las enseñanzas del Señor, dice, son como un tesoro para mí. Las atesoro, las guardo, tienen mucha importancia para mi vida. Es por eso que podemos ver que el salmista se alegraba al hacer la voluntad del Señor. ¿Entienden? Al hacer la voluntad del Señor. Mire, entonces vamos a estar meditando algunas palabras acá. El apóstol Pablo dice, en el pasaje que leímos, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Bueno, si usted lee el contexto de este pasaje, se va a dar cuenta de que está argumentando el apóstol Pablo acerca de sus derechos que tenía como apóstol, como el padre espiritual de ellos. Porque el que trabaja para el servicio del templo debe de comer del templo. Ellos lo sabían, Pablo lo sabía, y él les estaba diciendo esto. Pero él dice, él así voluntariamente renuncia a ese derecho que él tenía, voluntariamente. Y es por eso, dice lo que dice: yo no me voy a gloriar. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Bueno, esto me es impuesta necesidad. Este verbo impuesta es epikeimai, que quiere decir descansar sobre. Descansar sobre. También es, hermanos, agolpar, poner, encimar, instar. Pero ese descansar sobre es eso que el Señor nos ha dado, o le dio al apóstol Pablo en este caso, de la comisión de predicar el evangelio. Se le fue puesta, el Señor lo puso sobre él. ¿Entiende? El Señor le dio le hizo este llamado, y ahí lo vamos a estar viendo ahorita, porque el Señor fue que le dio el privilegio de servirle.
Entonces por eso el apóstol Pablo dice que me fue dada o me fue impuesta necesidad. El llamado de Dios puesto sobre nosotros, dice, como lo dice aquí en Timoteo capítulo, si va conmigo a Timoteo capítulo 1, verso 12. Vamos a entender esto de que el Señor nos llamó y nos llamó ¿para qué? Para que fuéramos siervos de justicia. El apóstol Pablo lo entendía bien, que fue llamado, que él siendo uno de los más vil pecadores, él dice, él tuvo misericordia de mí y me hizo siervo de justicia y me fue impuesta necesidad. Entonces, porque el llamado hacia cada uno de nosotros, no importando la condición, dice, Él nos llamó y nos trajo a su luz admirable y ahora estamos en Él y ahora lo que debemos de ser es siervos de justicia para servirle de tal manera que le agrade a Él. En el verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por bien. Mire, me tuvo por bien, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces dice, ¿cuántos de aquí eran borrachos, ladrones, soberbios, altivos, mentirosos? Y la lista sigue. Pero fíjense, hermanos, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Entonces, eso impuesto, ese verbo, hermanos, es descansar sobre eso. Entonces dice, esto es, a pesar de nuestra condición, de dónde salimos, dice, cómo Dios nos tiene por fiel. Dice, ¿cómo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo era el peor. Dice, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y yo era esto, dice Pablo, pero el Señor me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, mire, esto de que me fue impuesta, eso quiere decir, a todos nosotros se nos fue impuesto, se nos dio esa gracia. Ok, mire, es como te encomiendo $1,000,000. Aunque en tu vida anterior fuiste ladrón, pero aquí está, porque en nuestra vida anterior fuimos infieles, ¿verdad? Infieles, pero el Señor deposita eso a pesar de lo que fuimos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nuestra condición anterior y nuestra condición ahora en Cristo, dice que es mucho más fácil servir al Señor. ¿Por qué? Porque, miren, lo vamos a hacer, como ya dijimos, por amor. Vamos a aprender a ser siervos por amor. Y vamos a ser siervos de justicia. Porque si no entendemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, entonces es por eso que nos da lo mismo servirle. Nos da lo mismo si le servimos o no le servimos. Nos da lo mismo aparentar. Nos da lo mismo hacerlo como viene. ¿Entiendes? Nos da lo mismo. Pero recuerden lo que leíamos en el capítulo, que era 48 de Jeremías, verso 10, si no me equivoco. El jueves leíamos algo. Y allí dice, maldito, dice, el que aparenta
servir al Señor. El que aparenta servir al Señor. Entonces, fíjense, esto es interesante, porque nosotros, si no entendemos esto que le estoy diciendo, que esto con lo que está diciendo Pablo, que le fue impuesta necesidad, o sea, se le fue encomendado eso tan precioso, que era el Evangelio, de que era servir al Señor en primer lugar, pero llevar el Evangelio, este mensaje o este gran tesoro que significa salvación eterna para el ser humano. Entonces Pablo lo entiende, no, es que yo antes era esto, yo antes era un injuriador, perseguidor, pero Él me tuvo por fiel. ¿Cuántos de nosotros puede considerarse fiel? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir, hermano, yo soy fiel? 100%. Nadie, ¿verdad? Porque en algún momento nos hemos sido infieles. ¿Sí? Hemos sido infieles. Entonces, fíjense, pero delante del Señor somos fieles por Cristo Jesús. Por la gracia de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso él dice, yo fui considerado fiel, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Si examinamos nuestra vida, ¿usted cree que merecemos servir al Señor? No. Nadie merece servir al Señor. Y fíjense, lo tremendo es que la actitud es de que, como que si, cuando hacemos algo para el Señor, como que si nosotros le estuviéramos haciendo un favor. Hágame el favor. Como que si nosotros estuviéramos haciendo un favor. Ponemos actitudes así medias raras. Pero, hermanos, nosotros debemos sentirnos, fíjense, como dice el apóstol Pablo aquí. Mire, entender esto. Yo fui un injuriador, perseguidor, pero el Señor me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, no merecía yo el ser puesto en este ministerio, pero Él me tuvo por fiel. O sea, Él tuvo misericordia de mí. Él se compadeció de mí y me puso en el ministerio. Y eso fue lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros, hermanos. Por eso estamos aprendiendo esto. ¿Para qué? Para poder ser siervos de justicia todos los días de nuestra vida. Por eso hemos venido diciendo y recalcando una y otra vez que no se trata de ser religiosos solamente, se trata de ser siervos por amor, siervos de Cristo, pero en verdad, siervos de justicia. Entonces Pablo dice, me fue impuesta necesidad, y es descansar puso sobre nosotros. Necesidad, ananke, es el verbo. Ese verbo es, mire, quiere decir molestar, quiere decir aflicción. Pero donde yo me quiero enfocar es en el significado restricción. Restricción, eso quiere decir también este verbo en el original. Restricción, entonces nos fue impuesta necesidad. ¿Y restricción qué es? Es comprometer a una persona a un asunto. También es reducir, limitar, acortar. En otras palabras, hermanos, que el Señor nos redujo y nos limitó a algo.
¿Y a qué es? Al servicio de Él. ¿Sí me entiende? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso, el asunto del apóstol Pablo ya no era el mundo. El asunto del apóstol Pablo estaba reducido a servir al Señor. Antes en el mundo, dice, Él le tiraba todo, igual que nosotros. Le tirábamos a todo y a nada le pegábamos. ¿Sí? Entonces, íbamos para todos lados y caminábamos sin rumbo. Pero en esta restricción, hermanos, dice que el Señor nos trajo, pero nos trajo a algo seguro, a algo valioso. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Vino a servir en algo seguro y en algo que estaba muy claro para él. ¿Sí? Era muy claro. Él entendía que en su condición que estaba antes, pues era inmerecedor de este honor que él tenía ahora. ¿Sí? Bueno, cuando leemos así, me fue impuesta necesidad. Pareciera, si lo entendemos así ligeramente, pareciera que es algo como o lo haces o lo haces. Bueno, en primer lugar, hermanos, mire, la voluntad de Dios es esto. Es así, no se puede cambiar. La voluntad de Dios es algo que dice que es perfecta, es santa, es justa, pero no se puede negociar. ¿Sí me entiende? No se puede negociar. Pero podemos nosotros decidir hacerlo o no hacerlo, cumplirla o no cumplirla, obedecerla o no obedecerla. Cuando el apóstol Pablo dice, por eso estoy dando el significado de esas palabras, cuando él dice, me fue impuesta necesidad, es para que nosotros entendamos que eso impuesto encima de él fue ese don maravilloso de Dios de predicar el Evangelio. Y necesidad, esa de restricción, que dedicado iba a estar a eso. ¿Entiendes? Para eso. Te llamé para esto. Mira, es como esto. El Señor le dice, mira, te llamo, ¿para qué? Para esto. Como cuando estaba Pablo en Antioquía con Bernabé y los demás profetas, dice que el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les tengo preparada. ¿Sí? A eso se está refiriendo, a algo restringido, la obra de Dios. La obra de Dios. Nosotros, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de entender. Y por eso Pablo, cuando dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, a eso se refiere, fuimos creados para buenas obras. ¿Entiendes? No para hacer esto y aquello y a ver si me sale acá. No, tenemos la voluntad de Dios enfrente de nosotros. Lo que debemos de hacer es cumplirla. Lo que debemos de hacer es obedecerla. Hermanos, fuimos comprometidos al servicio del Señor, libres en nuestra voluntad, de tal forma que se convierte en una necesidad para el siervo de justicia. De tal forma que se convierte en una necesidad, pero para el siervo de justicia. En Filipenses, hermanos, vamos que Filipenses capítulo 2, verso 13. Mire, el siervo de justicia tiene la necesidad, como el apóstol Pablo, me es necesario, me fue impuesta necesidad, o sea, tiene esa necesidad. Si no lo hace se siente vacío, si no lo hace se siente mal. ¿Entiendes? Se siente mal. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que hacerlo, desea hacerlo. Como dice el salmista,
Hacer tu voluntad me alegra. Guardar tu palabra me llena de gozo. Entonces el siervo de justicia tiene esa necesidad. Pero ¿quién pone esa necesidad? ¿Quién pone esa necesidad en nosotros? El Señor. Ahí dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En la versión traducción al lenguaje actual dice, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Entonces el Señor es el que nos lleva a hacer eso. Fíjense, hermanos, porque hay algo dentro de nosotros que nos está impulsando a hacerlo, y es el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos impulsa a hacerlo. Él es el que está poniendo esa necesidad para que lo hagamos. Por eso nuestro Señor Jesús, en su infancia, ¿se acuerdan cuando se perdió en el templo? Bueno, se quedó en el templo y sus padres se fueron para el lugar donde vivían. Dice que iban un día de camino y se dio cuenta que no iba con ellos. Y se regresaron a buscarlo, y después de 3 días lo encontraron en el templo. Y cuando lo encontraron, le hacen una pregunta, ahí en Lucas capítulo 2, verso 49, y le dijeron, ¿dónde estabas? Que te estamos buscando ya desde hace 3 días. Y fíjense las palabras del Señor Jesús, dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Por eso le estamos diciendo que debemos de tener la voluntad de Cristo. Dice, para Jesús era necesario estar en los negocios del Padre, y para su iglesia, nosotros también nos es necesario estar en los negocios del Padre. ¿Sí? En los negocios del Padre. Entonces, fíjense, hermanos, y nuestra vida es estar en los negocios de nuestro Padre, porque a veces uno piensa que el estar en los negocios de nuestro Padre es estar así sentados, escuchando o cantándole. No, es toda nuestra vida, hermanos, toda nuestra vida, en el servicio, en conducirnos allá afuera, en nuestro testimonio, con la familia, hermanos, con los amigos, todo eso, hermanos. Y es lo que hacía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sentado, escuchando, preguntando, aprendiendo. Miren, Él estaba en eso. Hermanos. Entonces, Él dice, me es necesario estar. Y así a nosotros nos es necesario estar. Pablo dice que no puede gloriarse por predicar el Evangelio. Tenía un impulso divino. Él tenía un impulso divino, que era esto, la necesidad que tenía el Señor Jesús de estar en los negocios del Padre. De igual manera, el apóstol Pablo tenía ese impulso divino y se sentía constreñido al hacerlo, o sea, se sentía movido a hacerlo. No era una vocación que había escogido por sí mismo, sino que el Señor fue el que lo alcanzó, como a ti y a mí. Amén. Como a ti y a mí. De igual manera, dice, porque nosotros, como les digo, nosotros ya andábamos buscando a Dios, la verdad. Hasta los que crecieron en un hogar cristiano, se los aseguro que ni siquiera andaban buscando de Dios. No. Yo crecí en un hogar cristiano. Me vine a este país y no estaba buscando de Dios. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí, me alcanzó. Habló a mi vida. Y de igual manera, usted también. Y si tú, por ejemplo, si tus padres son cristianos y no conoces de Dios, va a llegar un momento donde el Señor va a hablar a tu vida. Igual Pablo, toda su vida había llevado una vida rigurosamente religiosa. Dice que a todos sus contemporáneos, él los aventajaba.
le sacaba una gran ventaja. ¿Por qué? Porque era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Quién me puede superar? Dice, en cuanto a la ley, dice, de tal manera que estaba pesado ese Pablo. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Sí? Entonces era alguien que conocía la ley y que era celoso, pero no conocía a Dios. Pero mire, cuando el Señor se revela a él el camino a Damasco, mire, desde ese momento, Pablo cambió totalmente su manera de ver las cosas. Y vio y entendió lo que él estaba haciendo estaba mal. Y empezó a apreciar y empezó a caminar como siervo de justicia. Y entendió que esa necesidad impuesta en él de predicar el Evangelio, de tal manera, él venía del Señor. Y yo era solo por voluntad divina. Amén. Y era solo por voluntad divina. Había recibido el nombramiento y sería el más desafortunado de los hombres si no obedeciese a la comisión divina. O sea, recibió el nombramiento, recibió el llamado y recibió ese mandamiento para que fuera y predicara. Y si no lo hubiera hecho, hubiera sido el más desafortunado de los hombres. De no cumplir esa comisión divina. Pero él estuvo dispuesto a obedecer para poder predicar el Evangelio, sabiendo y valorando la oportunidad que el Señor le estaba dando. Va conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 23. ¿Lo tienen? Hebreos 10:23 dice: tengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pablo está diciendo, bueno, el escritor de los Hebreos, más que todo, dice que mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin movernos, sin ser movidos, más bien, sin ser movidos, mantengámonos sin ser movidos en la profesión de nuestra esperanza, o sea, en esa esperanza es la venida del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Lo vamos a hacer así, siendo siervos de justicia. ¿Cómo podemos mantenernos sin movernos, hermanos? Es siendo siervos de justicia. Si no entendemos, hermanos, la magnitud de este regalo tan grande que el Señor nos ha dado al llamarnos a ser parte de su pueblo, de ahora ser esa nación santa, de ahora ser ese real sacerdocio, de ese pueblo adquirido por Dios. Hermanos, si no entendemos la magnitud de ese llamado, entonces seremos fluctuantes, seremos movidos por cualquier cosa. El escritor de los Hebreos dice que no seamos fluctuantes, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin movernos dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, o sea, fiel es el que prometió,
si Jesús prometió volver, es que volverá. ¿Amén? Si Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, voy pues, pero también regresó. Cuando Él ascendió, ahí en Hechos, dice que estaban todos mirando su ascensión y de aquellos personajes que se le aparecieron a los discípulos, le dijeron, mira, ¿por qué están así? ¿Por qué están tristes? Mirando, porque pues, estaba ascendiendo Jesús. Y dice, ese mismo que se fue, así volverá. Entonces, si es así, hermanos, mire, Dios no puede mentir. Dios no nos va a mentir. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Dice, es esto, que debemos de confiar en su palabra, debemos de guardar sus mandamientos, debemos de atesorar sus mandamientos y ser siervos de justicia. Siervos de justicia. ¿Para qué? Para que estemos firmes, sin mover, sin ser movidos. Dice, y consideremos, se refiere a observar, observemos. También se refiere a completar o tener una idea inteligente. Y consideremos, piensen inteligentemente. Eso es lo que está diciendo este verbo. Y consideremos, dice, unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. El siervo de justicia no piensa solo en sí mismo. El siervo de justicia, igual que el apóstol Pablo, vimos ahí, que por amor a la iglesia de Corinto, dice que él se hizo siervo de ellos. ¿Amén? Por amor, dice, por amor a la iglesia de Corinto se hizo siervo de ellos. El siervo de justicia no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Piensa en los demás. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos. Sé que, miren, en la sociedad que estamos viviendo, dice que nos enseña que pensemos en nosotros. El ser humano es el centro de la adoración. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero eso es. ¿Por qué? Porque todo está enfocado a hacerte sentir bien, hacerte sentir bien. Para que te sientas bien, te inventamos un juego. Para que te sientas bien, te sacamos una película nueva. Para que te sientas bien, inventamos una bebida nueva. ¿Me entiende? Todo está enfocado a hacer sentir bien al ser humano. Pero en el cristianismo, fíjense, hermanos, que esto es lo que podemos ver en los siervos de justicia, es que ya no piensan solo en sí mismos, sino piensan en los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque tienen el amor de Cristo. ¿Sí? Porque tienen el amor de Cristo. Y es por eso que ese verbo dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Mira que esto, no dejando de congregarnos, es no ser inconstantes, sino constantes en nuestra vida cristiana, constantes en una vida de siervos fieles, de siervos de justicia. Como le digo, esto no es simplemente para calmar conciencia, de reunirnos, no solamente se trata de que, es que hice mal allá, voy a ir a la iglesia. No, hermanos, siervo de justicia es una vida práctica. Es una vida práctica. Y por eso el escritor a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos de animarnos, así que no se moleste ni se enoje cuando la palabra del Señor nos exhorta. Recibamos esa exhortación
con solicitud, entendiendo que el Señor nos está hablando a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que corrijamos nuestra vida y empecemos a ser siervos de justicia. Bueno, el siervo de justicia dice, como lo hace el apóstol Pablo ahí, siguiendo el contexto. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 9, donde leímos, vaya al verso 24. Vaya al verso 24. Dice ahí: verso 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, esto está tremendo, y es el contexto de lo que estamos leyendo. Se le fue impuesta necesidad, se le depositó esa gran tarea que es una bendición. Se le limitó al que hiciera eso, pero que lo hiciera bien. Y dice Pablo, por eso yo lo voy a hacer de esta manera. Dice, no como quien golpea al aire. Dice, pon el ejemplo del que corre en el estadio. Dice, de todo se abstiene. El que corre en el estadio, de todo se abstiene. Dice, de la misma manera lo voy a hacer yo. Entonces, ahí entiende usted el contexto, que vemos que él se abstuvo de los privilegios que tenía como apóstol en la iglesia de Corinto. Es por eso que él decidió, así voluntariamente, trabajando haciendo casas de campaña. ¿Para qué? Para no ser una carga a la iglesia de Corinto. Pero entonces nos damos cuenta que el siervo de justicia entiende los tiempos, los sazones. ¿Se acuerdan que ese fue viernes, ¿no?, que aprendimos acerca de los sazones? Entonces, pero el siervo de justicia entiende el tiempo de Dios, el tiempo específico. ¿Entiende? Y eso es lo que nosotros debemos de entender. El apóstol Pablo por eso dice acá, mire, yo le voy a leer la versión, no la traducción viviente, dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. ¿Dice? Yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, yo no estoy corriendo ahí se va, o golpeo al aire, así a ver a qué le pego. No, él sabía, él tenía los límites, él tenía marcado lo que iba a hacer. Y nosotros también tenemos que tener así marcado, debemos de saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos el mismo sentir de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad de Cristo. Amén. Siervos de justicia. Por eso el apóstol Pablo sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Poner en disciplina su cuerpo. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros empezamos a echarle la culpa al diablo? El diablo hace su trabajo. Deje tranquilo al diablo. Él va a hacer su chamba siempre. ¿Sí? Pero
Pablo está diciendo una gran verdad aquí, y es la que a veces nosotros queremos esquivar: la responsabilidad personal. ¿Sí? La responsabilidad personal. Dice, aquí él dice, sino que pongo en disciplina mi cuerpo. ¿Sí? Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. El atleta dice, híjole, si me como esto, voy a subir tantas libras. No. ¿Sí se han dado cuenta de personas que están calculando todas las calorías, bien disciplinados en eso? Está bien. Pero espiritualmente, ¿cuántas calorías te comes? Espiritualmente, ¿calculas tus calorías? Ahí está el problema. Ahí es donde no tenemos disciplina. Y le echamos la culpa si andamos en derrotas, si andamos en situaciones difíciles, si siempre estamos cayendo de la gracia del Señor, siempre le estamos echando la culpa al diablo, cuando no es el diablo. Es el diablo que llevamos dentro. O sea, nosotros mismos. Nosotros mismos. Y por eso Pablo dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Oiga, nada más. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Lo entreno. O sea, entrenémonos a la oración, entrenémonos a la palabra, entrenémonos a predicar, entrenémonos a ser siervos de justicia. Amén. Dice, al final dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos cuál es la voluntad del Señor y tengamos la voluntad del Señor y entendamos bien la voluntad del Señor, porque si no, no llegaremos. Miren, el siervo de justicia también, al ser un verdadero siervo de justicia, tiene una amistad con Dios. Tiene amistad con Dios. Si nosotros estamos peleados con Dios, si no le conocemos, es que, ¿cómo podemos tener una amistad con Dios? ¿Entiende? Si no le conocemos, ¿cómo podemos tener una amistad con Dios? El siervo de justicia que honra al Señor tiene una amistad con Dios. Jesús, por eso nosotros tenemos que tener el carácter de Jesús. Jesús tenía una gran comunión con el Padre. Es por eso que, dice, el ejemplo que podemos ver de Jesús es que siempre andaba orando. Es por eso que cuando Judas, ¿se acuerdan que Judas, en la última cena, el Señor Jesús le dice, mira, lo que tengas que hacer, anda, ve y hazlo? Y los otros discípulos pensaron, como él era el dueño del paquete, pensaron, no, pues a lo mejor voy a repartir algo a los pobres, a los huérfanos y todo eso. Pero Jesús se estaba refiriendo a lo que ya Judas había determinado en su corazón, entregarlo. Entonces fue Judas, lo vendió por 30 monedas de plata, y Judas, hermanos, sabía exactamente dónde iba a estar Jesús. ¿Sí? Judas sabía. ¿Por qué? ¿Será que Judas vino y le dijo, Jesús, ¿dónde vas a estar? Jesús sabía lo que iba a hacer, pero Judas ya sabía también cuáles eran sus ¿qué? Su rutina o no, sus prácticas de Jesús, lo que él hacía. Ya Judas sabía lo que Jesús estaba haciendo. O sea, cuál era su sistema de vida, pues.
lo que él practicaba, lo que hacía, dónde eran sus lugares favoritos, o sea, lo conocía de qué cosas hacía. Entonces Jesús estaba ahí orando, siempre iba y oraba en ese lugar, en ciertos lugares, y Getsemaní era uno de los lugares que Jesús siempre oraba. Por eso fue ahí. Y dice, él tenía gran comunión con el Padre. Pablo, de igual manera, tenía una gran comunión con el Padre. O sea, de tal manera que él podía entender cuándo era la voluntad de Dios. Y por eso en una ocasión dice que Pablo iba y ardía su corazón por predicar el Evangelio. Iba pasando por ciertos lugares y dice que el Espíritu Santo viene y le prohibió predicar en esos lugares. Hasta que una noche dice que estaba dormido y vio en sueño a un hombre macedonio, de Macedonia, de Filipos. Dice que le decía, Pablo, pasa por acá. Y hasta ahí en ese lugar, él entendió que el Espíritu Santo les permitió predicar el Evangelio. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque tenía una gran comunión. Sabía, hermanos. Y en la Biblia podemos ver a muchos hombres teniendo gran comunión con el Padre. Dice el Señor Jesús dijo algo en Juan 15:11. Está conmigo ya para terminar. El siervo de justicia, hermanos, entabla una amistad con Dios. El siervo de justicia entabla una amistad con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero tenemos una actitud, miren hermanos, tenemos una actitud de siervos por amor. ¿Sí me entienden? Tenemos una actitud de siervos por amor, pero entablamos una amistad con Él. Era lo que dijo el Señor Jesús. Dice, les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Te leo la versión traducción lenguaje actual. Les digo todo esto para que sean felices como yo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Les digo estas cosas para que mi gozo esté en vosotros. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Fíjese, entonces el siervo, miren hermanos, el siervo de justicia entabla una buena relación con Dios. De tal manera, hermanos, que le digo que tiene actitud de siervo por amor, pero tiene una relación de amigo. ¿Por qué? Porque conoce la voluntad de Dios. Porque conoce la voluntad de Dios. Y dice, hermanos, nosotros tenemos aquí escrita la voluntad de Dios en su palabra. Y debemos de meditar cada día más sobre ella. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si ustedes leen todo ese capítulo en el contexto, ustedes se van a dar cuenta. Vosotros, dice,
yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Sí? Desde el principio ahí dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Dice, y todo, y dice son como 12 veces en esos versículos, dice que en él llevamos fruto, pero si permanecemos. Ese verbo, permanecer, permanecéis, si permaneciereis, si hacéis mi voluntad, dice, esto está ahí, repetidas veces ahí. Entonces, para poder ser siervos de justicia, hermanitos, debemos de estar unidos a Cristo. Debemos de estar unidos a Cristo. Porque si no, no podemos ser siervos de justicia. Les leo el último verso. Santiago capítulo 2, verso 22 dice, habla de otro hombre que fue siervo de justicia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Pero por qué fue llamado amigo de Dios? Porque dice la clave. Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Lo que estamos leyendo, hermanos, no son palabras mías. No son filosofía hueca, sino es la palabra de Dios. Por eso les animamos que vayan a sus casas y estudien más los pasajes que estudiamos acá. Léanlos en el contexto. Aquí el apóstol Santiago está hablando acerca de la fe. Sí, acerca de la fe. Hay que leerlo. Pero aquí vemos que cuando Abraham creyó a Dios, dice, cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, no había ley todavía. No estaban los mandamientos. Pero él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y así nosotros debemos de creerle a Dios. Dice, y de ahí él, por eso fue llamado amigo de Dios. Ese verbo en Juan 15, aquí en Santiago, es el verbo filos, y es como, quiere decir querido. Activamente amar también quiere decir amistoso, socio. Y es por eso que 1 de Juan 1:3, no lo busque, es 1 de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos hechos hijos de Dios. O Romanos capítulo 8, verso 17, dice, y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, por eso dice, es una activamente amar, que es Juan, 1 de Juan 3:1 o Juan 3:16 también. Y socio, Romanos 8:17. Entonces, dice, nos lleva de tal manera a tener una amistad tan estrecha, que Pablo lo entendía de tal manera. Por eso él apreciaba tanto el tener ese privilegio de servir al Señor. Y así, usted y yo debemos de aprovechar, de apreciar el privilegio de servir al Señor. Amén. Y convirtámonos en siervos por amor. Y vamos así, como amigos de Cristo, en esa relación de amistad, pero con actitud de siervos de justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por
por esta palabra maravillosa que nos dices en esta tarde. Gracias, Señor. Nos llena de alegría aprender de tu palabra, Señor, y saber que siempre tienes el cuidado de nosotros. Señor, muchas gracias. Gracias porque estamos seguros que estás al cuidado de nosotros, y es por eso que hablas a nuestra vida. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor. Anhelamos y deseamos aprender a ser siervos de justicia, que entiendan, Señor, tu mente, que tengamos tu misma mente, tu mismo pensamiento, tu mismo sentir y tu misma voluntad, Señor. Porque ya no queremos hacer nuestra voluntad, amado Dios, sino que así como el apóstol Pablo, que se le había impuesto necesidad, Señor, que nosotros de igual manera podamos entender el honor tan grande que tenemos de servirte y el privilegio tan maravilloso que tenemos, Señor, de poder participar en tu obra. Ayúdanos para que cada día lo hagamos fielmente y de tal manera, Señor, que haya un anhelo ferviente en nuestro corazón. Gracias. Oramos por tu iglesia, Señor, que tú cada día obres en cada uno de mis hermanos y que cada uno de ellos, Señor, puedan también ser siervos de justicia, honrando tu santo nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Pues vayamos y pongamos por obra la palabra del Señor. Estudiemos la palabra del Señor. Vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Para que cada uno de nosotros se nos haya impuesto necesidad. Bendiciones, hermanos.